Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un webinar más de nuestra Oficina de Educación de la Facultad de Odontología de la Universidad Finisterra. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy y unas palabras de nuestro doctor Nicolás García, vamos a ver unos mensajes de algunos de nuestros auspiciadores. El mundo está sufriendo una pandemia. Para derrotarla, tenemos que combatirla desde todos los frentes. La salud bucal juega un papel muy importante y debemos tomar medidas. La boca no es un sistema aislado. La salud bucal y la salud general están estrechamente relacionadas. La boca es una vía de entrada y de transmisión para bacterias, hongos y virus. Extrema las medidas de higiene bucal con productos específicos que contienen cloruro de cetilpiridinio, como la gama Vitis CPC Protect, enjuague y pasta dentífrica, protección para una óptima higiene bucal. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la Oficina de Educación de la Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Les saluda una vez más Nicolás García y junto a todo el equipo de la oficina, doctor Diego Hasanovic y la doctora Esperanza Villasante, agradecemos su participación esta tarde. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y también pueden visitar nuestro canal de YouTube para poder revivir algunos de nuestros eventos anteriores. Y por supuesto, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico que figura en pantalla. Queremos también agradecer el apoyo de todos nuestros auspiciadores. Me refiero a WebDental, MedBooks, Dental Depot, Express Dent GC, KCL Dental Society, Dentide, Oral-B, Anaseo y Care. Muchísimas gracias por apoyarnos una vez más. Y bien, nuestra expositora invitada de esta tarde es docente de nuestra Facultad de Odontología. Y ella ha estado con nosotros anteriormente, pero hoy regresa para presentarnos y discutir casos clínicos relacionados a imagenología. Le damos la más cordial bienvenida a este escenario virtual a la doctora Marcela Torrealba. Bienvenida, doctora. El escenario es completamente suyo. Hola, muy buenas tardes. Vamos aquí a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar. Me gustaría saber, doy muchas gracias a la Oficina de Educación, como siempre un
un gusto estar aquí acompañándolos y aportando desde mi lado, ¿cierto? Desde la imagenología. Agradezco también a la audiencia, ¿cierto? Por acompañarnos. Me encantaría saber qué tipo de audiencia tenemos. Tenemos estudiantes, egresados, colegas. Perfecto, doctora, vamos a activar el chat para que cada persona, si lo gusta, pueda contarnos si son estudiantes de odontología, cirujano-dentistas, especialistas, y ahí vamos viendo. Tenemos a Martín Gaete, un saludo especial, si es el Martín Gaete que yo conozco, un saludo a Martín. Tenemos más estudiantes. Ahí puedes ir viendo, no sé si ves tú, pero yo te puedo reportar, Sí. Marcela, estudiantes de Veo algunos, pregrado. conozco algunos de mis estudiantes, la Jacqueline Alejandro González Naranjo, de mira, México. a Ismael. Muy bonito, muy bonito. Bueno, en este día, como les decía Nicolás, yo soy docente de la universidad y también gran parte de mi vida profesional la dedico al diagnóstico por imágenes, por eso aquí agradezco también al Centro Radiológico IMAPROX, gracias al cual yo puedo traer casos muy bonitos para presentar y el cual tengo el privilegio de poder dirigir. Y bueno, sin más, ¿qué podemos hablar? La idea no es que yo aquí les muestre un caso y les diga, bueno, en este caso usted tiene que solicitar tal o cual radiografía, porque hoy en día, gracias a la tecnología y a la gran cantidad de evidencia científica disponible, ¿cierto? Todos podemos acudir a la evidencia, a la mejor evidencia científica disponible, ya que como profesionales de la salud sabemos utilizar la evidencia disponible y sabemos buscar la mejor evidencia científica disponible, podemos acudir a ella y buscar qué tipo de examen es el mejor para cada caso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que planificar un caso? Y es ahí lo entretenido que quiero tratar de que hablemos hoy día. La planificación. Siempre lo mejor es poder planificar de la mejor manera un caso clínico. Pero muchas veces uno puede planificar todo lo más posible. Pero a veces, como dice el dicho, uno planifica o uno propone y Dios dispone, o uno planifica y el organismo replica, podríamos decir. Ya eso me lo inventé ahora, pero esas son cosas que tenemos que irnos dando cuenta en el camino. A veces uno piensa que tiene todo muy planificado y pasan cosas en el camino. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta y vamos a ir revisando en este web. Entonces, partamos con un caso de una mujer de 34 años que terminó su tratamiento de ortodoncia. Está muy, muy contenta ella porque quedó con su sonrisa muy bonita. Le sacaron, entonces el plan de tratamiento era el siguiente. Ella le sacaban su tratamiento de ortodoncia y una vez terminado, la idea era que ella le hicieran una rehabilitación protésica, una prótesis fija unitaria en este diente que estaba con una endodoncia antigua, que ella la tenía antes de iniciar el tratamiento ortodóntico, que no tenía dolor, que se veía bien, y le hicieran una prótesis fija unitaria aquí para cerrar este espacio, ¿cierto? Que quedó del tratamiento de ortodoncia, esto fue planificado, ¿cierto? Y le iban a hacer este tratamiento. Ya, ¿qué pasó? Que el día que le iban a hacer la prótesis fija, el colega ya había aprendido el CEREC, ¿cierto? Tenía todo listo, y dice ese mismo día, ¿sabes qué? Últimamente empecé a sentir molestia a la masticación con esto. Entonces el colega toma esta radiografía y se preocupa.
porque una endodoncia que no había dado muchas molestias, de pronto me dice, ahora que tengo todo listo para desobturar, para hacer una prótesis fija, la paciente relata molestias. Entonces, a mí me parece que él hizo muy bien, porque él iba a instaurar un tratamiento más que definitivo, en un tratamiento sobre una boca que estaba más que terminada, planificada, un diente que no tenía ninguna historia de dolor y últimamente empezó a dar dolor. Entonces, ¿qué es la primera consideración que uno tiene que tener aquí? ¿Qué diente es? Es un primer premolar superior. Ya todos sabemos qué esperar de un primer premolar superior, ¿cierto? Igual vale la pena recordar que este diente se espera que tenga por lo menos 2 conductos o 2 raíces, ¿cierto? Como podemos recordar en esta pequeña animación. Entonces, lo primero que uno puede pensar es, bueno, a lo mejor falta un conducto por tratar. Revisamos y, como era de esperarse, habían 2 conductos tratados, pero aquí es donde yo los invito a fijarse en los detalles. Inmediatamente hubo algo que me llamó la atención y que no me dejó tranquila. Un pequeño detalle. Aquí están las 2 radiografías. En el fondo se toma la técnica de deslizamiento. Les pido perdón por esta película no tan bonita. Yo debería tener aquí lo más elegante, pero en época de pandemia los proveedores estaban bastante agotados. Entonces el detalle, ¿qué es lo que a mí no me gustó? Dirán ustedes, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención inmediatamente? Detalle. Ahí, ¿no? Está la raíz. Vemos a lo mejor este conducto no está tan centrado en la raíz, pero lo que más me molestaba de todo era este espacio periodontal muy ensanchado en relación a este relleno. Entonces inmediatamente yo pensé, aquí tiene una falsa vía con perforación, empecé a imaginarme todo tipo de películas. Entonces obviamente el colega hizo muy bien en detener ahí todo el tratamiento. Y por supuesto, para aclarar mejor qué es lo que podía estar pasando aquí, es que tomamos un examen 3D. ¿Por qué ¿Por qué? Había que investigar más. Porque esta endodoncia no tenía ninguna historia de dolor. Hizo tratamiento de ortodoncia y ahora teníamos historia de dolor. Entonces, ¿con qué nos encontramos? No había falsa vía, no había perforación a periodonto, sino que pasó como al revés. El relleno endodóntico sí estaba comunicándose hacia periodonto, pero no desde su origen, sino que al revés. Este diente comenzó a sufrir una reabsorción radicular externa. ¿Se fijan? La forma irregular de la raíz, cómo empezó a perder la superficie radicular. Entonces, como empezó a perderse superficie radicular, comenzó también a reemplazarse por tejido óseo, que es algo muy común que puede suceder en los tratamientos de ortodoncia. Entonces comenzó a exponerse el relleno endodóntico fuera de la raíz. ¿Ya? Obviamente no siempre un proceso alcanza al otro. Entonces esta paciente estaba con dolor a la masticación. Se fijan, aquí está aislado el conducto palatino, lo estamos viendo de frente, entonces se ve como que estuviera fuera de la raíz. Si lo vamos viendo en un corte axial y llegamos al tercio apical, el relleno del conducto palatino sale de la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Ahí esas flechitas muestran también que la raíz se volvió más frágil y tenía pequeñas líneas o fisuras. Otra cosa que podemos ver es que la base ósea del diente tiene esta dirección y el diente ahora está recto en este sentido. Entonces el tercio apical radicular quedó fuera de la cortical vestibular. Entonces puede ser que el movimiento ortodóntico
haya tratado de enderezar el diente hacia allá, puede ser, o también puede ser que el diente haya llegado hacia hasta el ortodoncista y que el solo hecho de moverlo a lo mejor en sentido mesiodistal haya activado esta actividad odontoclástica, se podría decir, que generó esta reabsorción radicular. Entonces, inmediatamente esa planificación que estaba cuidadosamente pensada para esta paciente, en la última etapa de su tratamiento cambió. Entonces, el pronóstico de este diente ya es muy diferente. Entonces, aquí el mensaje es haber visto bien el detalle en la radiografía, porque si no lo hubiéramos visto, este diente ahora estaría con una corona, ¿cierto? Hermosa, pero muy pronto ese diente hubiera terminado de fracturarse y hubiera dado un problema mucho mayor. ¿Cómo se puede prever que vaya a suceder esto en el caso de que el movimiento ortodóntico haya sacado el diente de base ósea? Muchas veces ahora los ortodoncistas cada vez más hacen un estudio previo antes de generar el movimiento ortodóntico del diente. Entonces calculan cuánto hueso disponible tienen antes de hacer el movimiento ortodóntico. Por ejemplo, imagínense este diente, lo tienen que palatinizar y la raíz moverla hacia vestibular. Calculan cuánto hueso cortical tengo y lo hacen de manera individual para todos los dientes del arco. Por ejemplo, miren aquí, esta situación. Entonces, si yo tengo que mover este diente en este sentido, se calcula. Y si no hay hueso, se pueden hacer intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo una corticotomía, para tener hueso disponible para hacer ese movimiento y que no suceda lo que pasó en el caso de la otra paciente. El segundo caso es un poco diferente. Se trata de un paciente que venía del SAPU, un paciente de urgencia. Este paciente fue derivado porque le habían extraído ahí en el mismo SAPU un resto radicular 2 semanas antes. Pero volvió a las 2 semanas, cuando llegó con nosotros a tomarse esta radiografía, venía con un aumento de volumen facial, supuración, y les preocupaba saber si al extraer ese resto radicular había quedado algún tipo de comunicación bucosinusal. Entonces la solicitud indicaba una radiografía retroalveolar. ¿Qué es lo primero que ustedes deben estar pensando? Tal vez con esta radiografía retroalveolar no vamos a solucionar la interrogante diagnóstica de si hay o no hay una comunicación bucosinusal, ¿cierto? Ya que la imagen 2D, como lo estamos viendo, puede darnos la falsa impresión de que no hay una comunicación, porque vemos o no vemos una cortical, pero no es certera, porque la comunicación puede estar, y como no vemos la tercera dimensión, no podemos ser precisos con la información. Pero en este caso particular de este paciente, esta radiografía me llama un poquito más la atención. ¿Por qué? Porque si bien ya confirmamos que el diente está ausente, podemos ver que hay un área radiolúcida que supera los límites de la película. Entonces aquí me pasaron 2 cosas. Bueno, uno, no podemos responder a la pregunta del colega. Y 2, hay un área radiolúcida en la zona de extracción del resto radicular del premolar del paciente que supera los límites de la película. Entonces, con esta sola película no podíamos solucionar el problema del paciente. El paciente llevaba 2 semanas con supuración, tomando antibióticos, el cuadro no se resolvía.
Entonces, yo le dije, caballero, ¿usted me autoriza a tomarle, obviamente, una radiografía que abarcara una zona más amplia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el principio es que si nosotros vemos en una radiografía pequeña, como una retroalveolar, una lesión que no se ve completa en esta película más pequeña, tenemos que abarcarla con un área más grande. Así es que tomamos una radiografía panorámica. Y la sorpresa mayor aquí es que si ustedes empiezan a mirar, miren la naturaleza de la lesión. Ahí está el alvéolo, ¿cierto? De la exodoncia, pero miren, observemos bien. Miren la lesión que nos encontramos, que se extiende hasta la línea media. Miren acá, se proyecta en la zona de la fosa nasal. O sea, nos dimos cuenta con una simple radiografía panorámica que el problema que tenía este paciente ya no era simplemente un resto radicular, la exodoncia, un resto radicular que estaba asociado a una infección que podía o no estar comprometiendo el seno maxilar. Aquí ya estamos hablando de otra entidad. Entonces ahí inmediatamente, ¿qué le dije yo al caballero? Caballero, ¿usted me da permiso para tomarle un examen 3D? Aquí en este minuto uno se olvida ya del tema costos, ¿cierto? Aquí el caballero venía del SAPU, uno ya piensa en el bien mayor, ya hay otros pacientes que a uno le compensan el tema dinero. Cuando ustedes tienen la posibilidad de que si tienen el equipo, están ahí, el paciente está con un problema y ustedes hacen este hallazgo, ustedes piensen en ayudar a este paciente, o sea, ustedes no lo van a mandar de vuelta al sistema diciéndole ya vaya para allá y después lo van a... Está con un proceso además que se les infectó, o sea, encontramos una entidad no infecciosa que se sobreinfectó a raíz de esta exodoncia, ¿cierto? Entonces ahí uno no piensa que como devolverlo al sistema y que le van a dar ahora quizás no sé para cuánto tiempo más. Caballero, mire, pasa esto, ¿me da permiso para tomarle un examen 3D? Entonces esto es lo que nos encontramos. ¿Ven? Ahí está la zona del alvéolo, del premolar. Y si lo vamos recorriendo hacia apical, podemos ver la extensión de la lesión. Fíjense cómo expandía y perforaba corticales alveolares. Y finalmente el seno maxilar no estaba comprometido. Algo bueno. Pero era una lesión de gran extensión hacia adelante. Miren, si yo me posiciono ahí en la zona del alvéolo, ¿está? Eso era lo que se veía en la periapical, ¿cierto? Que uno veía una lesión que se extendía hacia arriba, hacia la zona apical. Si me posiciono ahí, vemos que tiene esta lesión tiene una comunicación con la fosa nasal. Entonces, finalmente, el compromiso que tenía el caballero era una comunicación buco-nasal. Entonces, probablemente ahí es donde se le infectó. ¿Ya? Entonces, con todos estos antecedentes, el caballero fue devuelto al CEFAM. Esto se le mandó informado, etc. Bueno, él muy contento y muy agradecido, a la semana siguiente nos vino a contar que rápidamente con todo esto lo mandaron al hospital, o sea, al maxilofacial. Rápidamente fue derivado a la atención secundaria y esto fue a biopsia y resultó ser un queratoquiste. Entonces, como ustedes saben, los queratoquistes, cuando logran alcanzar
gran tamaño, pueden ser localmente muy agresivos, ¿cierto? Y nos podemos encontrar estas expansiones y perforaciones de tablas óseas y pueden comprometer o hacer patente el compromiso de este resto radicular, tener este exudado purulento, la infección, etc. Entonces aquí no sabemos si fue el huevo o la gallina el que dio este compromiso inicial que hizo acudir al paciente al sapo por su resto radicular, el excesivo crecimiento del queratoquiste que le empezó a causar las molestias por el resto radicular. El asunto es que el paciente acudió y gracias a que acudió pudimos en el fondo hacer el hallazgo y el paciente fue atendido en cirugía maxilofacial en el Hospital Salvador y se inició un proceso de descompresión de este queratoquiste y él volvió, bueno, en eso vino la pandemia, así que el proceso de descompresión fue un poco más largo y volvió a solicitar el examen 3D de control, que ustedes lo ven aquí, para programar la cirugía ya de enucleación. ¿Se fijan eso que está mostrando la flecha? Es la cánula que se deja puesta para dejar al paciente mientras se espera que el queratoquiste empiece a disminuir de tamaño. Pero fíjense cómo comenzaron a recuperarse esas tablas óseas vestibulares, esas corticales. La comunicación fue disminuyendo. Y para los 6 meses que pasaron, el tamaño disminuyó bastante. Entonces ahora con este examen el paciente iba a planificar ya la cirugía de enucleación. Y el último caso que les quería mostrar es de una pequeña de 10 años que acudió a nosotros este examen. A mí me llamaron porque hay una mamá muy preocupada. Lo vimos también con la doctora Fernanda Cortés, también docente de esta facultad, porque tenía un aumento de volumen también que supuraba, que no cedía frente al tratamiento de antibióticos y el drenaje, ¿cierto? En la zona del canino superior derecho, el diente 1-3, que estaba en evolución extraósea, perdón. Aquí lo podemos ver. Este diente venía en una posición de falta de espacio, ¿cierto? Pero tenía un aumento de volumen en esta zona que supuraba, ya lo habían drenado, lo habían tratado con antibióticos y no estaba respondiendo al tratamiento. Ya, entonces la mamá estaba muy preocupada y decidieron pedirle este examen 3D, me pidieron por favor que lo viera con urgencia porque la hipótesis de sus tratantes era una infección asociada al saco pericoronario del canino, entonces no era posible que no estuviera cediendo este absceso. Entonces, revisamos rápidamente con la doctora Cortés este examen 3D y revisamos, y en la zona del canino no hay nada que nos llamara mucho más la atención. Se ve un espacio pericoronario ensanchado, pero en la zona más ancha que medimos eran 3 milímetros. Ya no había nada muy fuera de lo común. Entonces aquí es donde yo les dejo el mensaje que ustedes, cuando uno se vuelve así bien dientista, uno dice, ya, pues y ese diente yo no veo nada, pero como ya se estarán esbozando aquí, uno debe mirar todo y mirar sobre todo para los lados.
¿Les ha pasado alguna vez que el paciente viene con un dolor y dices, este diente, pero es que no tiene nada, no tiene nada? Y normalmente es el de al lado, el de arriba, el de abajo, el del problema. Vean, ahí estamos desde apical a coronal, ¿cierto? Viendo el canino. Ahí está el lateral y el central. Sigamos yendo hacia la corona y miren el lateral. ¿Qué es eso? Es un dens invaginatus o un dens indens. Yo siempre estoy evangelizando cuando hago las clases o me invitan a conversar de algo. Yo siempre trato de meter uno de estos casos porque son bien inocentes, a veces los surcos muy invaginados o los dens invaginatus o dens indens, porque clínicamente son muy, muy poco notorios, pero son de hallazgo radiográfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que el canino no era una infección asociada al saco pericoronario del canino, sino que era una necrosis pulpar y una lesión apical del diente 1.2, o sea, del lateral, originada por filtración del dens indens del diente incisivo lateral. ¿Se acuerdan que en la radiografía estos dens indens tienen esa forma como de gota, como de gota invertida, que lo podemos nosotros siempre distinguir y pesquisar en la radiografía? A los niños, esta pequeña tiene 10 años. Mire, tremenda lesión apical a los 10 años. Este diente apenas alcanzó a hacer el cierre apical y se necrosó. ¿Ya? Y probablemente clínicamente apenas se debe ver un poquito teñido el surco. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hagamos la pesquisa en la radiografía panorámica, mire, aquí traje unas radiografías retroalveolares para que nos acordemos de la imagen radiográfica que da. Entonces, este diente, si lo vemos ya en los niños cuando viene antes de que erupcione, que no, por favor, que no lo perdamos de vista hasta que erupciona y lo sellamos y lo protegemos mucho porque son dañinos. Y que no se nos olvide mirar el del otro lado, porque el del otro lado, si bien no era un dens indens, pero sí tenía una invaginación marcada también. Así es que buscando ahí alguna reseña como conclusión final, siempre mantener la calma, estar muy atento a los detalles, mirar todo, pensar fuera de la caja, como dicen a veces, o bueno, lo que sea, pero pensar y siempre hacer lo que sea lo mejor para sus pacientes. Eso era lo que les quería compartir en esta tarde. Muchísimas gracias, Marcela Torrealba, docente, colega y especialista de nuestra Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde a compartir estos interesantísimos casos donde estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener el ojo en el detalle y vamos a dar paso. Yo sé que tú tenías ganas de generar una conversación con nuestros asistentes para que ojalá puedan también participar. Lo que te vamos a pedir es que a lo mejor si necesitáramos proyectar porque tuvieras que referirte a alguno de los casos, volveríamos a dejarte compartir la pantalla para que puedas hacerlo. Bien, antes que nada me gustaría, antes de abrir el foro de preguntas, atención al chat porque el doctor García va a postear los datos de los premios que vamos a tener y les va a explicar él mismo
cómo va a funcionar el sorteo que tendremos para quienes hemos estado presentes hoy aquí. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, doctor. Así es, tenemos nuestro sorteo esta tarde en el cual hay 3 grandes premios. En el chat ya podrán ver los premios que tenemos preparados para esta tarde. Para el primer lugar tenemos un voucher de 45.000 pesos, cortesía de nuestros amigos de MedBooks. Para el segundo lugar tenemos un kit Oral-B de la línea Expert, cortesía de nuestros amigos de Oral-B. Y también para el tercer lugar también tenemos premios. Tenemos un kit Vitis Encía, cortesía de nuestros amigos de Dentide. ¿Y cómo participar? Deben ingresar al link que figura ya en el chat y completar algunos datos que solicitamos. De esta forma, automáticamente estará participando por uno de estos 3 grandes premios. Así que no se pierda la oportunidad, solo debe ingresar al link que ya figura en el chat, anotar los datos que solicitamos y ya estará participando. Muchas gracias, Nicolás, y recordarles que el sorteo estará abierto hasta finalizar este webinar y que los ganadores o ganadoras serán notificados a través de nuestras redes sociales de Instagram, que los invitamos a seguir en el chat también, y por supuesto podrán ver este webinar más adelante suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Vamos a activar el chat por si alguien quiere conectarse también para saludar a la doctora Torrealba, mandar sus saludos, pero también si alguien quisiera solicitar el micrófono, el doctor García les va a explicar cómo levantar la mano y solicitarlo. Así es, la idea de este webinar es poder participar junto a ustedes, poder generar una discusión de los casos clínicos que la doctora Torrealba nos ha presentado esta tarde. ¿Cómo poder solicitar el micrófono? Deben presionar el icono de reacciones que encuentran en la parte baja de su pantalla de la plataforma Zoom, y ahí verán la opción de levantar su mano virtual. De esta forma nosotros veremos quién está solicitando la palabra y activaremos el micrófono para que pueda realizar su consulta y resolver la duda junto con nuestra invitada esta tarde. Perfecto. Vamos a esperar unos momentos a ver si hay alguna otra pregunta. Yo te quería preguntar, Marcela, como tú nos mencionabas en uno de los casos, que normalmente como funciona el sistema es nosotros como odontólogos derivamos con una receta, por decirlo, con un prescription para los estudios. Pero claro, tú te viste enfrentada en uno de los casos que nos ilustraste a tener que tomar una decisión fuera de costos, pero también fuera del por qué el paciente en cuestión había sido derivado. Sí. Eso es algo, ¿cuál es la etiqueta? ¿Cuál es la formalidad? Porque obviamente era un caso de emergencia. Cuéntanos un poquito en tu experiencia. Mira, normalmente lo que uno hace es agarrar el teléfono y llamar al colega. Cuando son cosas así como de urgencia, normalmente uno toma el teléfono y llama al colega. Lo llama y le dice, mira, estoy con tu paciente, mira, me encontré con tal cosa, ¿qué te parece? Y ahí ellos agradecen esa llamada telefónica porque en el fondo, bueno, el más agradecido siempre es el paciente porque uno le ahorra los piques, la burocracia, etc. Pero sí, lo agradecen porque se soluciona más rápido el caso. Porque imagínate esperar a que llegue el informe y que diga, se sugiere complementar con tal cosa y el paciente está con dolor, sobre todo cuando está el dolor involucrado. Sí. Y sobre todo hoy día que las telecomunicaciones son mucho más fáciles, porque incluso tú puedes enviar un pantallazo de lo que estás viendo en el momento, compartirlo con él o la colega también que ha derivado a ese o a esa paciente para poder compartir lo que estás viendo en ese momento. Sí, el caso del caballero me tocó muy cercanamente porque justamente yo estaba ahí en el centro radiológico, entonces lo conocí personalmente, él estaba muy agradecido, él incluso tenía los medios para poder pagar la radiografía panorámica, pero a él nadie le había preguntado, porque él venía con una orden de radiografía
de lo que a él le dijeron que era lo que necesitaba, si el paciente tampoco juzga, pues. Él va y dice, me pidieron que me tomara esto porque esto es lo que yo necesito, ¿entiendes? Entonces al día siguiente llegó y quería pagar la radiografía, yo le dije, no se lo ocurre, no, ya. Bueno, son cosas que nos han pasado a todos y qué bueno que lo has podido ilustrar y ojalá también inspirar a nuestros jóvenes y futuros colegas también que están hoy aquí con nosotros también, para esas situaciones que no salen en el libro o en el paper. Sí, pero más que todo generar una relación de cercanía profesional con los otros especialistas. Que de repente es lo que uno no puede tener en algunos lugares, pero donde sea que uno vaya a trabajar, tratar de buscar eso, conocer al radiólogo, conocer al otro especialista. Por ejemplo, si yo soy el odontólogo general, igual, conocer al periodoncista, conocer al endodoncista, conocer al radiólogo, porque así uno puede preguntarle, decirle qué opinas tú de esto, qué te parece esto, porque también me ha pasado la experiencia contraria, que yo estoy muy tranquila aquí en mi casa y me llama un endodoncista de una consulta X y me dice, Marcela, ¿sabes qué? Estoy con una urgencia, acabo de mandar un paciente a tu centro y le están tomando un combi y de ahí la paciente va a volver aquí al sillón porque está con mucho dolor, por favor, ¿lo puedes mirar? Y yo me conecto y lo miro y lo veo y le digo, ¿sabes qué? Tiene una fractura. Ay, ya, perfecto, qué sé yo. Y en ese momento le hacen la extracción o le hacen la trepanación de urgencia. Mira, distintas situaciones hemos vivido, pero esa es una forma de trabajar en equipo, imagínense. Uno en una consulta privada X, yo en la mía, pero aún así uno puede trabajar en equipo Efectivamente. y hacer las cosas Marcela, bien. yo veo que no tenemos muchas preguntas y yo sé que tú viniste preparada como maga que eres, con una galera que vas a poder sacar un conejo fuera de la galera, porque yo sé que tienes preparado unas en tu manga, así que preséntanos ese caso extra que tenías preparado de bonus para los que se quedaron hasta el final, si te parece. Por supuesto, más que un caso extra, es este como corazón de docente con el tip de los molares, que yo quiero que a los chicos les quede, sobre todo los que están estudiando y partiendo con sus primeros pacientes. No quiero dejar pasar la oportunidad de evangelizar, digo yo, ¿cierto? Además que tienes fans en el chat, así que ya están ¿Sí? diciendo que you're amazing, así que adelante. Lo sabemos, así que no... El dato de los primeros molares, los incisivos laterales, los primeros premolares y los primeros molares superiores son súper acontecidos. Entonces, recordar que lo que uno ve en la radiografía es esto, que yo sé que aquí muchos van a levantar el dedito o levantar la mano y que cuando ven esto, me pierdo, doctora, me pierdo. Pero no perder de vista que el primer molar superior es así. Tenemos una raíz mesiovestibular que tiende a ser más aplanada, más alargada, ¿cierto? Más acintada. Una raíz distovestibular que es más cónica y una raíz palatina que es más divergente. Y aquí en la radiografía uno tiende a desorientarse, tiende a perderse un poquito, ¿ya? Entonces, buscar las líneas, ir al principio uno va lento, ¿ya? Buscar las líneas. Esta raíz mesiovestibular también, muy comúnmente que tenga una pequeña curvatura, entonces buscarla ahí. Pero aquí siempre se me atraviesa otra, que no es otro conducto, sino que es la línea de la raíz palatina, para que no se nos pierda. Ya, a veces, miren, se fijan aquí que la distovestibular como que se me mezcla aquí con la otra, ir a buscarla, ver el espacio, seguir los espacios periodontales. Ese es el mensaje. ¿Ya? Se ve como más transparente, a lo mejor está más hacia vestibular, este diente está medio rotado. Y de aquí, desde cervical, los espacios periodontales siempre salen desde cervical.
los conductos nunca salen desde cervical. Entonces esto no puede ser un conducto porque sale desde cervical. Entonces este es el espacio periodontal de mi raíz palatina. Y acostúmbrense a trabajar con radiografías bien tomadas, ¿ya? Y a mirar bien, mirar los detalles. Aquí, ay, no sé qué veo. Mire bien. Raíz mesiovestibular tiene una lesión apical. ¿Cuántos que miraron a la rápida, a la primera, no la vieron? ¿Ya? Entonces, en el primer molar superior y en el primer premolar superior, acostúmbrese a trabajar con la técnica de deslizamiento, porque si no, para poder desproyectar esta raíz mesiovestibular. Y con radiografías bien tomadas. Es lo mismo mirar este primer molar superior que mirar este. No, ¿cierto? ¿Puedo aventurar alguna cosa? No, no trabaje con esto. No trabaje con esto. Mire, radiografía bien tomada. Bien tomada. Yo puedo encontrar ese espacio periodontal de cada raíz. Puedo decir, este tiene el espacio periodontal ensanchado. Esta no, etc. ¿Ya? Entonces, si no me quiero mandar con toros y quiero trabajar éticamente, o quiero decir, mire señora, yo la voy a derivar a un especialista por tal y tal motivo, pero meterme aquí a hacer algo es irresponsable, ¿pero por qué? Porque la radiografía está mal. ¿Ya? Eso es como mi consejo final. Y es lo que a mí siempre me... Si ves que puedo y tengo la audiencia para decirlo, es lo que a mí me gusta decir. Gracias, chicos. Muchas gracias, Marcela, por este bonus track que nos has ofrecido y que creo que, de cierto modo, nos hace reflexionar un poquito sobre la importancia de la anatomía dental, porque si bien la vemos por el diseño curricular muy tempranamente, a nivel ciencias básicas, se nos olvida totalmente. Entonces yo creo que es un llamado a mejorar el diseño curricular y poder tener también un curso de refresh, o a lo mejor que el énfasis sea más integrado en el momento adecuado, que es cuando uno está preparándose preclínica y clínicamente para la imagenología. Sí, lo que estamos haciendo acá de la mano con la doctora Fernanda Cortés, que es radióloga y encargada de anatomía, es que estamos metiendo las radiografías desde primero en anatomía y en tercero estamos enlazando de nuevo, entonces ya estamos viendo nuestros primeros resultados y fíjate que ahí estaba la clave. Efectivamente. Yo desde el punto de vista educacional creo firmemente que es así. Los estudiantes tienen que saber a dónde van y lo digo porque me pasó a mí, me enseñaban anatomía dental, obviamente yo sabía a dónde iba en la odontología, pero claro, uno no lo relaciona, no puede verse años después incorporando el conocimiento en la parte de, por ejemplo, la interpretación radiográfica de un diente. Sí. Y estas son cosas de todos los días, no son cosas de especialistas, hacer una restauración, de suturar un conducto para hacer una prótesis fija, son cosas de todos los días. Entonces... Efectivamente. Bueno, sí. vamos a dar un paso a si hay alguna pregunta, invitar a nuestros participantes a que puedan levantar la mano, solicitar el micrófono o realizar a lo mejor alguna pregunta por el chat. Vamos a dejar unos breves instantes y el doctor García nos va a volver a explicar un poquito la dinámica del sorteo que vamos a tener. Por si alguien se lo perdió, aprovechen que hay buenos premios. Así es, en el chat pueden encontrar un link donde deberán digitar algunos datos que solicitamos para participar de forma automática por uno de los 3 premios que tenemos esta tarde. Para el tercer lugar tenemos un kit Vitis Encía, cortesía de nuestros amigos de Dentide. Para el segundo lugar tenemos un kit Oral-B de su línea Expert, cortesía de nuestros amigos de Oral-B. Y por supuesto para el primer lugar un premio
consistente en un voucher de 45.000 pesos, cortesía de nuestros amigos de MedBooks. Así que no se pierdan la oportunidad de participar, tan solo coloquen los datos y automáticamente ya estarán participando. Muchas gracias, Nicolás, y vemos que ha quedado todo súper claro. Yo sé que este webinar lo van a disfrutar mucho cuando lo subamos a nuestras redes de YouTube, así que no se pierdan. El doctor García les va a poner el link para que puedan ir a suscribirse. Además, tenemos grandes estrenos muy, muy pronto. Y quisiera darle la palabra a la doctora Torrealba por si tiene algo más que añadir a esta instancia que hemos tenido el honor de compartir con ella. Quedé asombrado, dice Fernando Zurita. Nada, yo creo que siempre instarlos a seguir aprendiendo y preguntar y conversar y conversar y conversar. Yo creo que muchas de las cosas que yo muestro es porque siempre estoy conversando con los demás colegas, desde siempre. Desde siempre, yo cuando era recién titulada y estaba pollita ahí en una clínica, si no tenía pacientes me iba a sentar a donde el otro colega más viejo que yo, a ver lo que hacía y le preguntaba, o derechamente cuando no sabía algo yo iba a pedir ayuda, como que no importa cuando uno no se siente tan capaz de hacer algo, total, no hay vergüenza en ello, al final uno de todo el mundo puede aprender algo, incluso lo que no hay que hacer. Sí. Sabios consejos, hay que animarse y hay que arriesgarse, porque si no, las oportunidades no vienen solas, ¿no? Así es, y bueno, por supuesto, no hice una diapositiva con mis datos para que me puedan buscar en Instagram o correo para... Nosotros sí publicamos, pero vamos a volver a publicar en el chat para que sigan IMAPROX y también pueden seguir, Marcela, no sé si tienes tu otra cuenta en Instagram o es la que tenemos. Marce Torrealba tengo, pero esa es como más personal. Yo en IMAPROX subo casos y me pueden contactar por ahí y les puedo dejar ahí un mail, qué sé yo. Perfecto, perfecto. Ahí lo hemos colocado en el chat, también lo habíamos colocado al principio de tu presentación también, para que puedan seguir a la doctora Torrealba, que además tengo el honor de trabajar con ella y que además de una tremenda profesional es una excelente persona también y me siento muy contento de poder trabajar con ella en la facultad. Marcela, ha sido nuevamente un placer tenerte aquí, te esperamos para una próxima instancia, ya sabes que eres de la casa y estás invitada. Encantada. Siempre que quieras con ideas podemos hacer esta dinámica y agradecerle también al doctor García que ha estado hoy fielmente a pie del cañón y cuyo webinar va a ser estrenado próximamente en el canal de YouTube si se lo perdieron la semana pasada para que lo puedan volver a ver con tranquilidad. Yo me despido, les mando un afectuoso saludo virtual a cada uno de ustedes y les esperamos para nuestra próxima instancia este mes. Cuídense mucho. Chao, muchas gracias.